buenos días a todos. Bueno, agradeceros también la asistencia a este webinario de hoy, a esta sesión de hoy de Document Capture, solución de digitalización para NAV Business Central. Me presento de nuevo rápidamente. Yo soy Juan Contreras, responsable de producto en Innovadvance Consulting como distribuidor oficial de las soluciones de Continia al canal de partners en España. Brevemente os comento cómo será la sesión. La vamos a introducir con una breve presentación general de la herramienta en cuanto a su funcionalidad y características, y en la segunda parte, si os parece, pasamos ya al entorno de demo y hacemos un recorrido completo de la funcionalidad. Como bien decía Aina, tenéis el apartado de preguntas de GoToWebinar para lanzar cualquier cuestión, cualquier casuística que queráis aprovechar y comentar en la sesión, y al finalizar en el turno de preguntas pues contestaremos y trataremos cada una de ellas. Sin más demora, si os parece, iniciamos con la presentación. Document Capture es una de las soluciones de Continia. Continia es un partner ISV danés con presencia mundial, y dentro de su catálogo de soluciones pues se encuentra Document Capture. Al igual que el resto de las soluciones de Continia, se trata de un add-on oficial certificado por Microsoft, y en concreto, ¿cuál es la funcionalidad de Document Capture? ¿Cuál es el pilar de funcionamiento de Document Capture? Pues bien, Document Capture se basa en la entrada de datos automatizada. Esta entrada de datos automatizada viene por tecnología de reconocimiento óptico de caracteres, también denominada tecnología OCR, que en concreto para el caso de Document Capture este motor OCR viene por parte de Avid FineReader, que actualmente pues, es uno de los motores de recogida óptica de datos más potentes que existe a nivel mundial. Y en definitiva, ¿qué funcionalidad nos va a permitir esta tecnología? Pues lo que va a permitir es poder recoger datos provenientes de un documento PDF directamente en nuestro NAV para posteriormente tratar esos datos, esa información directamente en NAV. A nivel de funcionalidad estándar, que será sobre la cual nos vamos a basar en la demo de hoy, la documentación base son las facturas de compra, aunque en un segundo apartado también trataría, de una forma similar a la que veremos para facturas de compra, los pedidos de venta. Dentro de esta funcionalidad base, para las facturas de compra, la solución permite un flujo de aprobación de estas facturas de compra basado en el estándar, pero en este caso mediante un complemento al que denominaremos portal web de aprobaciones. Este portal web de aprobaciones es totalmente independiente a Document Capture, es un complemento a Document Capture licenciado de forma paralela, pero lo que va a permitir es una funcionalidad añadida en cuanto al flujo de aprobación. Para aquellos usuarios, por ejemplo, que no tengan un acceso a NAV, un rol como tal en NAV, puedan acceder a un navegador web y mediante este portal web de aprobaciones participar del flujo de aprobación de esos documentos de facturas de compra. Lo veremos también en el apartado de demo. Y por último, Document Capture pues, se convierte en un archivo digital de documentos, en un repositorio de esos documentos que vayamos a lanzar al flujo de la solución, facilitando todo el apartado posterior de recuperación de esos documentos mediante un buscador de texto completo que incorporaremos desde el área de trabajo de Document Capture, y al mismo tiempo relacionado con el apartado de certificación por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en todo lo referente a la posibilidad de destrucción de facturas que se hayan digitalizado con Document Capture mediante el paso de formato físico a formato digital, que ahora también comentaremos. Bueno, a nivel de funcionamiento inicial de la herramienta, ¿qué vías de entrada de documentos tenemos con Document Capture? Tenemos dos. La primera de ellas será mediante direcciones de correo específicas. En este caso, nos vamos a basar en la funcionalidad base que comentábamos, esas facturas de compra, pues esa cuenta corporativa que podáis tener de recepción de facturas de compra, facturación, @nombrecorporativo.com. Lo que vamos a hacer es vincular esa cuenta de correo con Document Capture para que cada vez que tengamos un correo entrante con un PDF adjunto, Document Capture lo vaya procesando automáticamente por parte del motor OCR, que es el cual realizará el reconocimiento completo de ese documento. Esta será una primera opción. Y la segunda, en el caso de aquellas facturas que vengan en formato físico, mediante el escaneo de ese documento físico. Por tanto, aquí tendríamos dos vías alternativas para lanzar esos documentos de facturas de compra con Document Capture. Bueno, ¿por qué Document Capture? Pues bueno, aquí, como sabéis, existen soluciones que intentan equipararse en alguna de estas funcionalidades, pero que al mismo tiempo no están pensadas por y para NAV. Esta es una de las principales ventajas de Document Capture. Aparte de ese potente motor OCR que comentábamos por parte de Avid FineReader,
estamos hablando de que es una solución 100% integrada en NAV. De hecho, parte del equipo desarrollador de Document Capture en sus inicios en Dinamarca pues estuvo en el equipo pues de desarrollo de NAV en sus orígenes en Copenhague. ¿Qué tenemos relacionado con esto? Pues que todo lo que es la lógica de implantación de la solución y todo lo que es la lógica de funcionamiento de la herramienta, tanto a nivel de usuario en cuanto a interfaz de usuario, en cuanto a pantallas de la herramienta como tal en NAV y toda la lógica que corre por detrás de la herramienta está pensada únicamente para NAV. Relacionado con esto, los tiempos de implantación de la solución, de posterior aprendizaje por parte del usuario final, de las rutinas que supone una solución con Document Capture, pues son muy pequeños en comparación a otras posibles soluciones que son multi-RPs, que no están pensadas para una lógica concreta de RP y que al mismo tiempo pues tienen costes adicionales en cuanto a la bajada, en cuanto a la integración con el RP en concreto y posteriormente con el mantenimiento, la actualización de esa solución y pues los tiempos adicionales de aprendizaje por parte del usuario final en este caso. Y simplemente comentaros que en más de 4 años de existencia de la solución, pues estamos hablando de más de 7.000 clientes en todo el mundo haciendo uso de Document Capture y en España estamos en torno a la cifra de 100, 110, 115 usuarios únicos, clientes únicos, empresas únicas que están haciendo uso de Document Capture. ¿Vale? También comentaros brevemente en el apartado web de Continia, en la sección de español tenéis referencias de clientes en España, tenéis un listado por si queréis hacer esa consulta y al mismo tiempo en el YouTube oficial de Continia también hay 2 casos de éxito de clientes aquí en España, pues explicando un poco cuál es la casuística y cómo Document Capture pues, ha permitido optimizar sus procesos de negocio. Vale, a nivel de personalización, aquí nos gusta comentar que Document Capture es una herramienta altamente personalizable, parametrizable. La lógica estructural de uso de la solución, que en definitiva es un reconocimiento OCR sobre un documento PDF, que vendrá por esas 2 vías de lanzamiento que veíamos, ya sea correo electrónico, buzón de recepción de correo o escaneo del documento físico, para posteriormente en NAV generar una plantilla de extracción de datos que generará N acciones una vez se registre el documento en N tablas, formularios, etcétera. Esa lógica estructural que, como comentábamos, a nivel de documentación estándar de la solución cubre facturas de compra, la principal que veremos hoy en la demo, y en un segundo apartado, pedidos de venta. Esta lógica estructural vamos a poder extenderla a otro tipo de documentación que lo que estemos buscando pues sea esa automatización en cuanto al registro en NAV. ¿De acuerdo? Aquí totalmente personalizable la extensión de ese potencial del OCR hacia otra documentación que queremos automatizar su registro en NAV. Un caso más inmediato podría ser el de los soberanes, pero en definitiva cualquier documento estandarizado como documento de origen, un PDF, vamos a poder aprovechar la funcionalidad de Document Capture en cuanto a ese motor OCR. Y ya por último comentaros el apartado de certificación por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y bueno, aquí tras haber pasado un exhaustivo proceso de control en el que vamos a garantizar que las facturas de compra que se vayan a digitalizar con la solución inicien un proceso ininterrumpido en el escaneo. En este caso, esto lo garantizamos mediante el escaneo local del documento. Este proceso ininterrumpido de digitalización con una firma del documento con un certificado previamente cargado en NAV, cualquiera de los emitidos y válidos actualmente. Esto nos va a facilitar que aquellas facturas que se vayan a digitalizar con Document Capture van a tener validez legal y por tanto vamos a poder proceder con la destrucción de la copia original física de esa factura, con una ventaja aquí adicional para destruir facturas en formato físico, eliminar archivo físico de esas facturas y la rapidez que va a suponer Document Capture en cuanto a la recuperación posterior de esas facturas mediante el buscador que tendremos disponible desde el área de trabajo de Document Capture y que ahora también os mostramos en el apartado de demo. Y sin más demora, si os parece, pasamos al entorno de demo e iniciamos este flujo. ¿Vale? Aquí ya estaríamos en el área de trabajo de Document Capture y lo que vamos a suponer es el momento inicial de uso de la herramienta. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso es documentos para OCR. Es el paso en el que hemos recibido un correo entrante con un PDF adjunto en esa cuenta que previamente hemos configurado con Document Capture, esa cuenta de recepción corporativa de facturas, o hemos realizado el escaneo del documento físico. Es un paso rápido que dura apenas segundos. El paso de carga por parte del motor OCR de esas facturas de compra. En este caso tenemos esos 5 documentos de facturas de compra pendientes de importar por parte del motor OCR, que es el cual ha realizado el reconocimiento completo de esos documentos PDF.
y lo que vamos a hacer es importar esos archivos directamente del motor OCR, que es el cual ha realizado ese reconocimiento. Aceptamos, actualizamos y tendríamos los 5 documentos pendientes de registro. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues bien, aquí ahora vamos a entrar en la fase de definición de plantillas. Y es que nosotros para cada uno de esos 5 documentos y en concreto para cada uno de los distintos proveedores a los que hace referencia cada una de esas facturas, vamos a configurar una plantilla de reconocimiento de campos. Y para ello vamos a ir a la opción de editar diario. ¿Qué ventaja tiene Document Capture aquí? Pues bien, aquí Document Capture ya incorpora una plantilla maestra para esta categoría documental para las facturas de compra, con una serie de campos que son ampliamente utilizados en estos documentos y que lo que nos va a facilitar es un primer reconocimiento de campos base. ¿Vale? Aquí entraríamos en el diario, tendríamos en el apartado derecho el visor del documento PDF y en el apartado izquierdo el listado de esas facturas que hemos lanzado, de esas 5 facturas. Aquí, como veis, ya nos ha identificado el proveedor para cada una de ellas. Esto ha sido mediante esta plantilla maestra que os comentaba, que de forma predeterminada va a localizar el proveedor mediante un campo que es ampliamente utilizado en estos documentos, que es el número CIF. Esto nosotros lo podríamos personalizar, por ejemplo, en el caso de que el CIF no viniera del documento o, por ejemplo, que el CIF estuviera en vertical. En este caso no se reconocen textos en verticales. Podríamos utilizar el nombre del proveedor o una combinación de textos. Nombre de proveedor y calle, nombre de proveedor y teléfono, un campo exclusivo de la factura del proveedor que ayudase a filtrar el mismo. De forma predeterminada, como os decía, lo hará por el número CIF que encontrará en el documento. Siempre que el proveedor está previamente dado de alta en NIAV, en cualquier otro caso tenéis el acceso directo a la ficha de proveedor. Empezamos con la primera de las facturas que hace referencia al proveedor Muebles Lido y lo que vamos a hacer es personalizar la plantilla haciendo uso de la plantilla maestra de Document Capture. Vamos a iniciarlo mediante reconocer campos. Vale, aquí como veis ya hay una serie de campos que directamente mediante esa plantilla maestra ha localizado. En este caso tenemos número de factura, fecha de factura. Conforme seleccionamos los campos se iluminan en el visor del documento. En amarillo la referencia que ha tomado para ese campo y en azul el valor, contacto, y aquí tendríamos el apartado de importes. Vale, conforme seleccionamos los campos nos lo localiza en el documento. En esta primera factura, es una primera factura más simple, tenemos un importe total y una descripción. ¿Qué podríamos hacer? Nosotros podríamos asignar un número de cuenta para la plantilla del proveedor, 629, por ejemplo. Aceptamos. Y lo que vamos a hacer es dejarla configurada para la plantilla del proveedor. Vamos a decirle que sí. Y la descripción de registro lo que nos va a permitir, en este caso, el visor del documento, es pues, recoger valores directamente sobre el mismo. Podríamos venir al visor del documento y con el botón izquierdo del ratón seleccionamos valores. En este caso, para esa descripción de registro. Y tendríamos la descripción tomada sobre el área correspondiente del documento. En este caso tendríamos todos los campos base recogido para la plantilla de Muebles Lido. Serían correctos, en cualquier caso que un campo fuese incorrecto no dejaría avanzar con el registro y podríamos, una vez ya personalizada la plantilla para el caso del proveedor, proceder con el registro del documento, con Document Capture. Nosotros lo que haremos ahora será lanzarla a un flujo de aprobación posterior para ver un escenario completo de las posibilidades de Document Capture que gestionaremos una vez lanzadas el resto de facturas. ¿Qué tenemos en este visor? Bueno, de nuevo, el visor del documento PDF en el apartado derecho y en el apartado izquierdo tenemos la información de líneas que estamos recogiendo con la plantilla que nosotros acabamos de personalizar para hacer cualquier última comprobación antes, en este caso, del lanzamiento del documento a aprobación. Adicionalmente tenemos un área de drag and drop de archivos adjuntos. Aquí podemos arrastrar y soltar cualquier archivo adicional a la factura que ya vendrá de forma predeterminada que sea necesario para el posterior chequeo, revisión de la factura, pues por ejemplo desde el flujo de aprobación o que queramos tener visibles desde el histórico de factura, ya que Document Capture creará una ventana adicional desde el mismo histórico con el documento de factura y los documentos adicionales que hubiéramos arrastrado, que lo mostraremos una vez avanzado el flujo de aprobación. Añadiríamos cualquier archivo adicional y en este caso podríamos enviar la solicitud de aprobación, que como os comentaba gestionaremos una vez lanzadas el resto de facturas.
Siguiente de las facturas es del mismo proveedor Muebles Lido y aquí lo que os queremos mostrar es que nosotros, una vez hemos personalizado la plantilla, la primera vez que hemos recibido factura de ese proveedor con Document Capture, en casos posteriores simplemente tenemos una tarea de chequeo general de campos. Yo ahora voy a ir a reconocer campos, directamente toma la plantilla que nosotros acabamos de personalizar con esa serie de campos que reconocíamos y en concreto aquellos que hemos ajustado, como es el número de cuenta y la descripción de registro tomada sobre el área correspondiente del documento. Esto nos va a facilitar, a partir de esa segunda y posteriores facturas, pues automatizar el proceso de lanzamiento de registro. De nuevo, vamos a tener la información de líneas para chequear contra el documento y cualquier archivo adicional, cualquier tipo de formato, podríamos arrastrar y soltar en el área drag and drop. Vamos a enviar la solicitud de aprobación. Para seguir un orden lógico voy a ir a esta factura. Siguiente de las facturas es un nuevo proveedor, en este caso Electrotrack, y vamos a personalizar plantilla ya que es la primera vez que recibimos factura de este proveedor con Document Capture. Mismo proceso que en el caso anterior, reconocer campos. Y en este caso vamos a ir al apartado de comentarios en rojo y el primero dice que el número de factura no es correcto. Vamos a seleccionar el campo. Al seleccionar el campo se ilumina en amarillo la referencia que ha tomado para este campo en concreto, que ha sido esta palabra factura. ¿Esto por qué ha sucedido? Pues bien, aquí la plantilla maestra va a recoger el campo número de factura por la etiqueta factura más cercana a un campo numérico. En este caso nos ha detectado esta referencia. El número de factura de este proveedor es el que tenemos aquí arriba, que se trata de un campo alfanumérico. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues vamos a seleccionar la referencia correcta de esa palabra factura sobre la cual se incluye el número en el documento del proveedor. Vendríamos al visor y con el botón derecho del ratón seleccionamos las referencias, que sería esta palabra factura, y sin salir del visor izquierdo y valor, en este caso para el número de factura del proveedor. Y tendríamos el número de factura correctamente recogido sobre el documento del proveedor con ese nuevo valor alfanumérico actualizado para el campo número de factura. Vale, tenemos otros campos que nos ha reconocido, en este caso correctamente el número en el apartado de fechas. Y el siguiente de los comentarios dice que los importes no coinciden. Vamos a ir al apartado de importes. Aquí, como veis, el importe de IVA no nos lo ha recogido sobre el valor como tal del documento, nos lo ha recogido igualmente sobre el excluido. Esto porque ha sucedido muy similar al caso anterior. El importe de IVA en la plantilla estándar de Document Capture lo va a recoger por la referencia IVA y a continuación ese importe. En este caso nos ha detectado este importe. El importe de IVA de este proveedor lo va a incluir mediante IVA y el porcentaje y a continuación el importe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar la referencia correcta donde se sitúa el valor del importe de IVA sobre la factura. Vendríamos al visor, de nuevo botón derecho del ratón, IVA y porcentaje, la referencia correcta sobre la cual se incluye el valor, izquierdo, valor, en este caso para el importe de IVA. Y tendríamos el importe de IVA correctamente recogido sobre la área correspondiente del documento. ¿Y qué nos quedaría en esta factura? Pues bien, aquí nos quedaría reconocer la información de líneas. Nosotros, para hacer un reconocimiento de líneas, lo primero que tenemos que hacer es un referenciado de las distintas columnas que incorpora el documento para posteriormente reconocer esos campos. Para este detalle vamos a ir a la ficha de documento. Vale, en cabecera lo tendríamos, iríamos a líneas y empezaríamos con ese referenciado de columnas. Empezaríamos por el número, aquí hace referencia al artículo, vendríamos al visor, botón derecho y primera de las columnas. Pasaríamos a descripción, lo mismo. Aquí siempre es conveniente cubrir el área prevista para cada una de esas columnas, para los casos en que se ocupe el distanciado máximo. Cantidad, coste unidad, que hay que hacer referencia a precio. Y en este caso iríamos directamente al importe de línea. Una vez hecho este referenciado de columnas, iríamos a reconocer campos. Y tendríamos esas tres líneas recogidas con respecto a las columnas que acabamos de referenciar. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues bien, aquí en el caso de que ya estuvieses utilizando un sistema de referencias cruzadas de proveedor, funcionalidad estándar de NAV, la traducción a referencia interna, a código interno, sería automática.
¿vale? En cualquier otro caso que no estuvieseis utilizando esas referencias cruzadas, podemos realizar la traducción a tipo en este momento, ¿vale? A cuenta, producto, recurso, activo fijo, cargo a producto. En este caso, por ejemplo, la voy a hacer a producto. Seleccionaríamos esa referencia interna de producto a la que hace mención el artículo de proveedor. Bueno, para agilizar voy a seleccionar esta misma. Lo mismo para la siguiente referencia, que suponemos que es esta, y para la última. ¿Qué ventaja va a tener estas asignaciones que podemos hacer en este momento de reconocimiento de líneas, conforme les acabo de realizar yo? Es que se van a almacenar para la plantilla del proveedor, de una forma similar a las referencias cruzadas, para que en posteriores facturas de este proveedor, en el caso de que recibamos ese mismo iPad, ese mismo mouse, esa asignación a producto interno se haga de forma automática. En este caso hemos reconocido líneas, hemos asignado a producto interno, podríamos proceder con el registro, tenemos todos los datos completados de esa factura. De nuevo, el visor de chequeo del documento PDF con la información de líneas que acabamos de reconocer, con la plantilla que acabamos de personalizar para el EntroAtrack. Y de nuevo, cualquier archivo adjunto podemos arrastrar y soltar en el área de drag and drop. Enviaremos solicitud de aprobación. Y tenemos aquí una segunda factura del proveedor EntroAtrack por mostraros cómo serían esas segundas y posteriores recepciones, que es en este momento donde vemos también pues, ese potencial de agilidad de Document Captures. Y ahora voy a reconocer campos, nos toma la plantilla que hemos personalizado. Como podéis ver, el número de factura correctamente recogido con esa referencia alfanumérica, el apartado de IVA también. Ya queda almacenada esa etiqueta para el campo en la primera personalización de plantilla que hacemos. Y si vamos a la ficha de documento para el detalle de líneas, ¿vale? Aquí como podéis ver, ya que estamos haciendo una recepción de ese iPad, de ese mouse que ya hemos indicado anteriormente, directamente nos indica la referencia interna de producto. Facilitando todo el proceso de recepción de factura, podríamos directamente registrar el documento y cualquier última comprobación por parte de los usuarios de administración que fuesen a utilizar Document Capture con los archivos adjuntos correspondientes. Enviaríamos solicitud de aprobación y pasamos a la última de las facturas, que es un nuevo proveedor que estamos utilizando por primera vez con Document Capture, y vamos a personalizar también esa plantilla. Vale, vamos a ir a reconocer campos. Y hay una serie de campos que no reconocen, en este caso número de factura, fecha de factura, vencimiento, contacto, y en este caso es una factura en la que el proveedor en la misma estructura de documento va a incluir una referencia a un pedido previo que hemos lanzado al mismo, podría ser tanto referencia a pedido como al brand en cualquiera de los dos estados. Y esta información que el proveedor va a incluir en la estructura de factura nos va a permitir una funcionalidad, por así decirlo, alternativa para el reconocimiento de líneas, que es la de casar líneas. Nosotros vamos a poder recuperar ese pedido interno 1003 y realizar un reconocimiento, más bien un casamiento de líneas con respecto a ese pedido. Vale, os muestro el resto de campos del documento, que es el apartado de importes. Vale, en este caso, para hacer ese reconocimiento de líneas, vamos a utilizar la funcionalidad de casar líneas y vamos a ir a la funcionalidad. Tenemos de nuevo en el apartado derecho el visor del documento en PDF y en el apartado izquierdo las dos opciones, tanto líneas del brand como líneas de pedido, en función de si esas líneas se han recepcionado ya, líneas del brand, o todavía están pendientes de recepcionar. En este caso hace referencia a un pedido 1003 pendiente de recepcionar y nos ha devuelto esas líneas de pedido. ¿Y qué opciones tendríamos aquí? Pues bien, aquí nosotros podríamos realizar un casamiento manual haciendo el chequeo contra el documento e indicando las cantidades. Por ejemplo, en el caso de que fuese una recepción parcial, el resto de líneas quedarían pendientes. O en el caso de que fuese una recepción completa de este pedido, podemos realizar un casamiento automático. De esta forma estaríamos recepcionando las líneas completas de este pedido 1003 al que hace referencia a la factura.
Nosotros ahora, avanzado el documento, posteriormente, en cuanto al registro último de la factura, toda la funcionalidad que corre por detrás sería funcionalidad estándar de NAV. Nosotros estas líneas las estaríamos recepcionando y traeríamos líneas de Albarán a factura. En el caso de que este pedido hubiese sido ya recepcionado, lo veríamos en el apartado de líneas de Albarán, traeríamos líneas de Albarán a factura. ¿Vale? Es todo funcionalidad estándar de NAV lo que corre por detrás. Y comentaros también casos adicionales, por ejemplo, el caso de la factura de ElectroAtrack. Una factura que no tuviese la referencia a pedido en el mismo documento, pero nosotros pues quisiéramos haber utilizado esta funcionalidad. Podríamos haberla utilizado. ¿Qué tendríamos en este visor? Tendríamos tanto líneas de Albarán como líneas de pedido, todas las líneas que tuviese pendiente el proveedor. ¿Y qué opciones tendríamos? Pues bien, en el caso de que fuesen pues pocas líneas pendientes, podríamos seleccionarlas haciendo el chequeo contra el documento, o en el caso de que fuesen, por ejemplo, muchas líneas pendientes, podemos automatizar la selección haciendo un reconocimiento de líneas para que nos detecte líneas que coincidan, para que esa selección pueda ser más ágil. O, por ejemplo, una factura que tuviese referencias múltiples a n pedidos n albaranes. También podríamos haber utilizado la funcionalidad de casar líneas de la misma forma, seleccionando, en este caso tendríamos la referencia a pedido en el documento, o reconociendo líneas para que propusiese líneas que coinciden. La selección automática, conforme acabamos de ver, sería una referencia, una factura a un pedido. En este caso hemos reconocido contra el pedido 1003 esa información de líneas y podríamos proceder con el registro del documento. De nuevo tendríamos el visor de documento, tendríamos el apartado de líneas para hacer cualquier última comprobación antes de lanzar el documento y cualquier archivo adicional a la factura que ya va a venir de forma predeterminada. Y enviaremos la solicitud de aprobación, esa última solicitud. Volvemos al área de trabajo, actualizamos y tendríamos las 5 facturas pendientes de aprobación. Para el apartado de aprobación, ¿cómo podríamos proceder? Podemos proceder de forma estándar desde NAV, sin ningún problema, o podríamos también proceder haciendo uso de ese portal web de aprobaciones que comentábamos al inicio, complemento a Document Capture independiente, pero que va a añadir funcionalidad para aquellos usuarios que no trabajen en NAV, pero sí vayan a hacerlo en el flujo de aprobación de facturas. El portal web será accesible desde cualquier navegador web disponible. Vamos a acceder al mismo. Comentaros que tenemos un flujo de demo predefinido que hasta importes de 5.000 euros requiere de un primer aprobador, que es Pablo Rovira, el usuario que está accediendo ahora al portal. Y para importes mayores de 5.000 ya requiere de un segundo aprobador, que es Antonio Bermejo, que era el usuario que estábamos accediendo desde NAV. Vamos a acceder al portal, vamos a ver la visión que tendría este usuario del portal web de aprobaciones. Aquí tenemos las 5 facturas que hemos lanzado a flujo, 4 opciones básicas, funcionalidades, aprobar, rechazar, enviar a un tercero o poner el documento en espera. Vamos a entrar a la primera de ellas. Como veis, prácticamente la misma información general de factura que recuperábamos desde NAV, cabecera, información de líneas, con capacidad de modificar líneas en función de los permisos que asignemos a cada tipo de aprobador. Documento PDF, por supuesto, en el apartado derecho y, de nuevo, pues capacidad de incluir archivos adicionales adjuntos, cualquier comentario desde el portal web y que pueda tener visión posterior desde NAV. En este caso, debido al importe menor de 5.000 euros, Pablo Rovira tendría potestad de aprobar de forma completa el documento. Siguiente de las facturas, en este caso un importe mayor de 5.000 euros requerirá del segundo aprobador, como comentábamos, de Antonio Bermejo. Podríamos asignar programas, dimensiones que podrían ya haber sido incluidas en la configuración de plantilla desde NAV o no, pendientes para indicar por parte del aprobador. Cualquier comentario adicional para la fase posterior del documento y, en este caso, al recibir aprobación por parte de Pablo Rovira, se enviaría al siguiente de los aprobadores, que recibiría notificación de su aprobación pendiente. Siguiente de las facturas, la factura que hacía referencia al pedido 1003. De nuevo podríamos modificar cualquier información de línea en función de los permisos asignados, un archivo adjunto que fuera necesario para la aprobación, para el registro de la factura, y en este caso, al aprobar, de nuevo enviaríamos al siguiente de los aprobadores.
Siguiente de las facturas tiene un importe menor de 5.000. Pablo Rovira podría aprobar. Y para la última voy a poner, por ejemplo, el documento en espera y voy a decir que el usuario dice que la aprobaré más tarde. Por poner un comentario, decide posponer la aprobación de este documento, Pablo Rovira, y posteriormente, en lugar de acceder a este portal web pues directamente desde su portátil, pues decide acceder desde su smartphone. Y aquí lo que os queremos mostrar es que este portal web de aprobaciones tiene un diseño responsive, se adapta a cualquier dispositivo mediante el cual vayamos a acceder a este portal web de aprobaciones, siempre manteniendo la misma funcionalidad. Aquí tendríamos la visión desde smartphone, tenemos la aprobación pendiente, vamos a acceder. Tenemos en primer lugar la visión del documento PDF, los 4 botones de acción al finalizar y el apartado de líneas correspondiente con la misma capacidad que teníamos desde la visión anterior. Y en este caso el comentario que habíamos incluido, capacidad de incluir cualquier archivo adicional. Podríamos aprobar. Por su importe enviaremos al segundo de los aprobadores. Y si ahora volvemos a NAV y actualizamos, tenemos 2 facturas lanzadas, aquellas de menor importe y 3 pendientes de aprobar, en este caso por parte de Antonio Bermejo. Ahora como usuario que estamos accediendo a NAV, podríamos proceder la aprobación. Aquí, como veis, tenemos la visión de la factura, los archivos adicionales los tendríamos también visibles, que se hubiesen incluido desde cualquiera de las fases anteriores. Vamos a completar. Actualizamos y tendríamos las 5 facturas lanzadas. Ya podríamos proceder con el registro, por ejemplo, por lotes de estas facturas. Estaríamos completando el registro de las facturas en NAV haciendo uso de la funcionalidad OCR de Document Capture. Aquí, de forma predeterminada, lo que genera el registro de las facturas es un borrador de factura, una prefactura, de acuerdo, de forma predeterminada, que se podría chequear, revisar cualquier información. Tendríamos completadas el flujo de introducción, actualizamos y tenemos el área de trabajo despejada. Si vamos a uno de esos documentos registrados, os muestro la visión desde el histórico. A ver, esta por ejemplo, si no me equivoco, sí. Vale, aquí como veis tenemos la ventana adicional que genera Document Capture con el documento en PDF de factura, y aquí tendríamos todos los archivos adicionales que hubiésemos incluido desde cualquiera de las patches anteriores. ¿De acuerdo? También tendríamos esa disponibilidad de documentos desde el histórico. ¿Y qué nos quedaría por ver? Pues quedaría el apartado posterior de búsqueda y recuperación de esos documentos de factura que se vayan a introducir a Document Capture. Y esto lo podemos ver desde el área de trabajo mediante la opción de búsqueda de documento. Nosotros con este buscador vamos a poder recuperar cualquiera de esas facturas, cualquiera de esos documentos PDF que hayamos lanzado al flujo OCR de Document Capture mediante cualquier referencia que incorpore el documento PDF. Es decir, ya sean campos que nosotros hemos recogido con la plantilla, como fecha, factura, vencimiento, etcétera, así como cualquier otro campo que incorpore el documento PDF. Por ejemplo, queremos recuperar aquellas facturas que hacen referencia a un proyecto en concreto, por ejemplo, al proyecto Xi'an. Tendríamos todos los documentos que incorporan ese texto en el documento PDF. Podríamos acceder al documento PDF en concreto. Y aquí tendríamos una ventaja adicional en el caso de que estas facturas se hubiesen lanzado a Document Capture mediante el escaneo local del documento, mediante la incorporación de ese documento en formato físico mediante el escaneo. Y es que en este caso estos documentos en PDF tendrían validez legal, lo que va a permitir proceder con la destrucción del original en formato físico, ¿de acuerdo? Con la ventaja adicional para destruir, para seguir ese concepto de oficina paperless y pues toda la rapidez y el acceso que supone el buscador de Document Capture para esas facturas que vayamos a digitalizar. Como os comentaba, mediante cualquier texto que aparezca dentro del documento PDF, independientemente de que se hayan recogido con plantilla o no. Nosotros cuando recibimos el documento por primera vez en el motor OCR realiza un reconocimiento completo
del documento y es en el apartado de configuración de plantilla donde decidimos qué campos queremos seleccionar. ¿Vale? Cualquier texto que estuviese dentro del documento podríamos recuperar las facturas correspondientes. Y con esto habríamos visto los 3 pilares fundamentales de Document Capture, ese proceso de digitalización OCR. Hemos visto que la primera vez que recibimos factura de un proveedor con Document Capture vamos a personalizar la plantilla haciendo uso de la plantilla maestra y cada proveedor adaptaremos la plantilla pues, a la lógica con la que estemos trabajando actualmente. Es decir, queremos pasar únicamente el importe total a una cuenta, queremos tener el detalle de las líneas, queremos recoger el detalle de líneas, queremos utilizar esa funcionalidad de casar líneas con pedidos /albaranes, es decir, Document Capture da esas opciones de configuración y nosotros vamos a adaptar a cada proveedor en concreto. El flujo de aprobación posterior no es obligatorio, pero en el caso de que fuera necesario se puede completar desde NAV o tendríamos ese complemento paralelo a Document Capture, independiente en cuanto al licenciamiento, que es ese portal web de aprobaciones para usuarios que no vayan a trabajar en NAV, pero vayan a trabajar en el flujo de aprobación, normalmente más enfocado para alta dirección. Y por último, pues ese registro y esa recuperación posterior de documentos mediante cualquier texto, cualquier carácter dentro del documento PDF.